Muchos productores lo piden, los actores lo preguntan y en general es lo que deberíamos responder cuando nos dicen de qué se trata tu historia. Hoy vamos a hablar de tema. Hola, soy Enrique y pues nada, pues eso, que hoy vamos a hablar del tema. Y es que me he encontrado muchísima información al respecto dependiendo de qué libro, video o autor se consulte. Algunos le llaman tema, otros le llaman concepto. Al final del día me parece que son lo mismo y es importante comprenderlo. Pero ¿por qué al tema también se le llama concepto? Porque hay un montón de gurús de la escritura que dicen que el tema es lo que debemos responder cuando nos preguntan de qué se trata nuestra historia. Comúnmente lo que hacemos es contar toda la historia, pero no, a las personas que no tienen tiempo de estar escuchando, así como los productores o los representantes de las casas editoriales, no podemos contárselas completita, así que hay que decirles el tema. Si el tema atrapa, estamos del otro lado. Si el tema no atrapa, pues no atrapa, aunque recemos el Confutatis y el Maledictis. Importantísimo. Quizás otros escritores lo explican diferente. Yo acá platico sobre el tema a partir de mi propia experiencia y lo que a mí me ha funcionado y creo que también les puede funcionar a ustedes. Lo que van a ver aquí es pues, mis conclusiones de varios libros que he leído y varios cursos que he tomado. Entonces, como una cosa que mi experiencia me dijo que es como lo más eficiente. A ver, vamos por partes porque puede resultar un poco complicado. Primero que nada, el tema debe ser una experiencia humana universal. Debe poderlo entender una persona de China, una persona de India o una persona de México sin mayor problema. Claro, las características sociales y culturales pueden ser diferentes, pero el espectador debe poder comprender qué es lo que está pasando en la historia, las motivaciones y las emociones de los personajes, porque son universales, humanas. Y entonces nos vienen a la mente el amor, la enfermedad, la muerte, el descubrimiento, el sentido de la vida, la pérdida, el deseo de superación, la traición, el engaño, el deseo, el sexo, alcanzar los sueños y todo eso. Y sí, son experiencias humanas universales, pero también son profundamente genéricas. Si me preguntan, oye, ¿de qué se trata tu libro? Y yo respondo, ¿es de traición? No, pues gracias, ¿no? No me estás dejando absolutamente nada claro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que aterrizar esa experiencia humana universal. ¿Y cómo lo aterrizamos? Puede resumirse de la siguiente forma. Se propone una hipótesis, se explora y se alcanza una conclusión. El tema de la historia es la hipótesis y se explora a través de la película para dar siempre una respuesta afirmativa. Por ejemplo, digamos que voy a escribir una película de amor, pero tengo que aterrizar esa experiencia humana universal. ¿El amor qué? Entonces hago una hipótesis. El amor puede vencer todos los obstáculos. Dado que la hipótesis es positiva, el amor vence todos los obstáculos, entonces la historia debe terminar con el amor venciendo todos los obstáculos. Si mi historia termina con el amor no pudiendo vencer todos los obstáculos, entonces ese no es mi tema. Mi tema es el amor no siempre puede vencer todos los obstáculos. Es importante que el tema no solo nos diga de qué va la película o la historia, sino cómo termina. Porque dependiendo de cómo lo redactemos, es como debemos terminarlo. Si yo quiero escribir una historia cuyo tema es la enfermedad no es capaz de destruir la felicidad, entonces esa historia debe terminar con el personaje feliz a pesar de estar enfermo. Pero si yo quiero contar una historia que termine con la enfermedad destruyendo la felicidad del protagonista, entonces el tema es la enfermedad puede destruir la felicidad. Y a la persona a la que se lo contamos sabrá de qué se trata, cuál es más o menos su desarrollo y cuál es el final. Ahora vamos a profundizar, vámonos más adentro. No sé si se dieron cuenta, pero estos dos ejemplos suenan demasiado genéricos y siempre recomiendo especificar el tema lo más posible. Por ejemplo, el amor puede vencer todos los obstáculos. ¿Qué es eso? ¿Qué obstáculos? Muy genérico. Algunos obstáculos pueden hacer que la historia me interese, otros obstáculos pueden hacer que no me interese. Por ejemplo, en Locamente Millonarios, los obstáculos son la familia de Nick, que cree que Rachel no es lo suficientemente buena para su hijo. En Romeo y Julieta, los obstáculos es el odio que existe entre las familias de los protagonistas. En La La Land, los obstáculos es la convicción que los dos protagonistas tienen de que su relación les va a echar a perder sus sueños profesionales. Si se fijan, los obstáculos no nos dicen nada, hay que ser específicos.
Entonces, volvamos al principio. Dijimos que el tema es una hipótesis. La hipótesis lo más clara y específica posible. El tema de Locamente Millonarios se podría redactar como: el amor puede vencer las diferencias económicas y socioculturales. ¿Y en qué acaba? Nick y Rachel se comprometen y terminan juntos a pesar de dichas diferencias. Si otro autor hubiera querido que terminaran separados, entonces el tema se redactaría como: el amor no es capaz de superar las diferencias económicas y socioculturales. Y entonces la película termina con Nick casándose con una millonaria de Singapur y a Rachel volviendo a Estados Unidos para buscar una pareja de su nivel socioeconómico. El tema debe ser tangible, es decir, debe poderse ver a través de la historia, en el comportamiento de los personajes. En otras palabras, debe tener una expresión física clara. Para que el tema pueda manifestarse, debe verse en las acciones del protagonista, no solo en los diálogos o en el discurso mental, en el caso de las novelas. Las acciones del protagonista son una expresión del tema. En el tema está el drama, y todos los dramas son análisis de la naturaleza del mundo y de la realidad. Pero ¿por qué es tan importante tener un tema? Porque es el centro pivotal de la historia, funciona como una brújula para varias cosas. Primero, a través del tema debemos crear el argumento y los conflictos del protagonista. Si los conflictos del protagonista, tanto su conflicto interno como el conflicto externo, no cuadran con el tema, entonces estamos haciendo algo mal. Si el argumento no cuadra con el tema, entonces estamos haciendo algo mal. Por cierto, si quieren saber más sobre conflictos internos y externos del protagonista, suscríbanse al canal, que pronto haré un video al respecto. Si mi tema es: la enfermedad puede destruir el amor de una pareja joven, y mi historia se trata de cómo un matrimonio se va de luna de miel y se topan con un estafador, ¿qué diablos estoy haciendo? ¿Dónde está la enfermedad? Digo, obviamente mi ejemplo es muy exagerado, pero les sorprendería la cantidad de guiones y novelas que he leído en donde el tema va por un lado y el argumento y el desarrollo de personajes por el otro. Entonces, vamos a resumir. A. El tema debe ser una experiencia humana universal. B. El tema debe ser una hipótesis que se responda de forma positiva. C. El tema debe ser específico, no genérico. D. El tema debe ser tangible. Muy importante. Es imposible escribir sin un tema. Aunque escriban todo un guión, un cuento o una novela sin tener tema, la historia, o sin creer que tienen tema, la historia va a tener un tema. En cuanto ponemos pluma en papel, ya estamos expresando un tema, porque el tema es nuestra forma de ver la vida, nuestra manera de entender la realidad. Por eso el tema está íntimamente ligado al autor. ¿Crees en el amor? Entonces escribes películas en donde el amor vence todos los obstáculos. ¿No crees en el amor? Entonces escribes eso. Porque eso es lo que has vivido, porque es tu forma de ver la realidad. Claro, un montón de personas pueden estar en desacuerdo, pero no importa, porque es tu historia. Si yo escribo una historia en donde el amor no soporta las diferencias sociales, es mi historia, mi visión de la vida. Si tú no crees en eso, pues entonces tú escribes una historia en donde el amor sí soporta y venza las diferencias sociales. Y quizá me odies como autor porque soy un amargado que no cree en el amor. Y quizás yo te odie como autor porque eres un idealista. Eso es ser un autor. El tema es la forma en que el escritor interpreta la vida. Por eso sabemos si nos gusta Stephen King o Murakami o Vargas Llosa, o nos choca el cine de Spielberg o de Bergman, o nos encanta Tarantino, porque ya sabemos cómo ven la vida y cuáles son sus temas. Entonces, si ya vamos a escribir con tema, estemos o no conscientes de ello, mejor hay que estar conscientes de ello, tenerlo claro y cuadrar el argumento y el desarrollo de personajes a partir de nuestro tema. No puedo irme sin decir que si no quieren iniciar con un tema establecido, con un tema inamovible, porque tampoco es a la fuerza, entonces pueden hacer literatura de descubrimiento, que también es una experiencia mágica. En ocasiones lo hermoso de escribir es descubrirnos a través de nuestro propio trabajo. Empezamos con un tema que medio conocemos y que dominamos, luego escribimos para ver a dónde nos lleva la historia y bueno, quizás nuestras mismas decisiones nos lleven a conocer algo de nosotros que no sabíamos. En este sentido, la mejor obra literaria, desde el punto de vista del autor, es una en donde empezamos escribiendo un tema y dejamos que la historia lo trabaje de forma que quizá nos lleve a otro tema. Hay que dejarnos ir y quién sabe, quizás nuestro trabajo nos ayude a conocernos a nosotros mismos. Pero cuidado, importante, no estoy hablando de este asunto de
los personajes deciden por mí. Mucha gente dice eso, a mí me parece poco profesional y la forma más clara de perdernos en nuestra historia, como George R.R. Martin en Juego de Tronos. No, si somos profesionales, nosotros tomamos las decisiones, no los personajes. Tenemos que tener claro que somos nosotros a partir de nuestras decisiones, nuestras emociones, las tengamos claras o no, conscientes o no, quienes estamos escribiendo. Esto aplica mucho peor en el caso de un guión en donde tenemos un número de páginas limitadas. Si nos piden un guión de 120 páginas, no podemos decir soy autor de Descubrimiento y escribí 400 porque nos lo van a regresar. Incluso una novela, si yo puedo escribir una novela de 300 páginas, no escribo una de 500. Hay que ser económicos con la narrativa y tener un tema que nos guíe y que sea el centro pivotal nos ayuda mucho a esto. Incluso las novelas de descubrimiento tienen segundas draft, segundas versiones, en donde el autor, por más que se haya descubierto en su primer intento, corta, administra, resume y economiza. Stephen King es famoso por decir que cuando él empieza a escribir no sabe hacia dónde va a llegar su historia, pero una vez que la acaba, una vez que sabe a dónde va a llegar, se regresa y recorta. Dejarnos ir a nuestra historia no es un pretexto de escríbele hasta que se acabe el mundo. Y con esto me despido. Por favor, déjenme un like, suscríbanse al canal, aprieten la campana, apóyenme. Si quieren apoyar, suscríbanse. Si quieren apoyarme más, cómprenme mis novelas. Son muy buenas, son cortas, son económicas y están en Amazon en versión impresa y también para Kindle. También me pueden apoyar pidiendo mis servicios. Soy editor independiente, soy script doctor. Tienen un guión, tienen una novela, tienen un cuento ahí que necesita apoyo, están atorados. Aquí estoy. Dejo todos mis datos en la pantalla final. Buena suerte.